Queridos alumnos, segundo de secundaria, hoy vamos a tratar vamos a seguir tratando el tema de las emociones. Recuerda que hemos dicho que en este tiempo estamos afrontando varias emociones, ¿sí? Estamos afrontando tristeza, alegría, melancolía, culpa y muchas más emociones, pero como dice nuestro título de hoy, ¿son malas las emociones que sentimos? ¿O es que pensamos nosotros que son malas? Bueno, vamos a ir desarrollando el tema de hoy y de repente nos daremos cuenta que esas emociones que nosotros pensamos que son malas nos están ayudando también, ¿sí? Entonces empezamos. En las circunstancias actuales será muy frecuente en la mayoría de personas emociones como ansiedad, miedo, tristeza, el enfado, la impotencia, la impaciencia también. Estas emociones comparten entre sí la función de preservar la vida. Observa lo que dice aquí, algo muy importante. Entonces, no son tan malas estas emociones. ¿Por qué? Porque tienen como función, y te voy a encerrar, tienen como función preservar la vida. Quiere decir que a estas emociones que nosotros tomamos como malas, cumplen también una función. Cumplen la función de cuidarnos, de formar como un acto reflejo hacia la adversidad, ante lo malo. ¿Por qué? Nos moviliza para defendernos de los que nos está amenazando. Entonces puede ser que yo sienta miedo o sienta enfado o sienta cólera, pero como una respuesta a lo que nos está amenazando, que en este caso ya sabemos que es esta pandemia del COVID-19, coronavirus. Pero vamos a ir conociendo uno a uno las emociones para ir dándoles otra mirada. El miedo y la ansiedad. El miedo y la ansiedad. ¿Cuántas veces en cuántas ocasiones en ese tiempo hemos sentido ese miedo o esa ansiedad por estar en casa, o el miedo a contagiarnos, el miedo a que nos pueda pasar algo, porque vemos que las cifras suben todos los días, que los contagiados aumentan, que los fallecidos aumentan, y esa ansiedad también de estar en casa? Pero mira lo que nos dice, es normal el sentir miedo. ¿Por qué? Porque nos ayuda a enfocarnos hacia posibles fuentes de amenaza. Si nosotros no sintiéramos miedo, si el ser humano no sintiera miedo, entonces no podríamos darnos cuenta de lo que nos podría afectar, de todo lo que nos podría hacer daño. No podríamos nosotros enfocarnos hacia esos peligros que están latentes, esos peligros que están ahí, pero que nosotros no podemos ver. Entonces es una respuesta normal tener miedo, es una respuesta normal la ansiedad, porque nos va a ayudar en poder determinar cuáles son todas las posibles fuentes que nos pueden hacer daño. ¿Sí? Entonces vamos a decir que el miedo y la ansiedad no son unas malas emociones, son emociones que van a tratar de preservar, es un instinto de supervivencia, se tiene miedo por instinto de supervivencia. Incertidumbre, el no saber, el estar confundido en qué pasará, cómo evolucionarán las cosas, la información que nos llega será positiva, será negativa, cuánto durará las medidas que ha tomado el gobierno, se alargará más la cuarentena después de llegar a junio, lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal. Todas estas preguntas que generan incertidumbre nos impulsan a tratar de recuperar la percepción del control, motivando la búsqueda de certezas, imaginando escenarios posibles y evaluando recursos con los que contamos. ¿Qué quiere decir? Que la incertidumbre, el no saber qué va a pasar después,
hace que nuestro cuerpo, nuestro organismo, nuestro cerebro pueda generar diversos escenarios, pueda evaluar recursos con los que nosotros contamos para afrontar diferentes escenarios. El escenario en el que todos pensamos y todos soñamos que esto se vaya pronto y que podamos sí salir tomando las medidas. El escenario en que de repente tengamos que convivir con esta enfermedad un tiempo más hasta que llegue alguna vacuna. El escenario en que ahora todo se tendrá que ser virtual, que tendremos que estar alejados de las personas. Todos esos posibles escenarios lo hacemos gracias o los podemos realizar gracias a la incertidumbre, al no saber qué va a pasar. Como no sabemos qué va a pasar, hacemos que nuestro cerebro se impulse a recuperar esa percepción del control que nosotros tenemos. ¿Sí? El ser humano siempre se caracteriza por tener el control de las cosas, pero como no sabemos qué va a pasar, tratamos de motivar esa búsqueda de esas certezas, de esas cosas que nosotros podamos estar ahí. Imaginar varios escenarios e imaginar lo que yo tengo para poder sobrevivir en esos posibles escenarios. Esto es lo que genera la incertidumbre. ¿Sí? Poder tener varios escenarios y ver cómo yo puedo responder a varios escenarios. Estar preocupado, un proceso cognitivo y emocional que aparece ligado a todo lo anterior. Claro, tiene una función adaptativa y propicia actos mentales como prestar atención a las potenciales consecuencias negativas o anticiparnos y prepararnos para hacer frente a las posibles situaciones. Algo ligado a la incertidumbre. Estoy preocupado porque me preocupo por lo que pasa, por lo que va a pasar. Está muy ligado a la incertidumbre como te lo acaba de decir. Tiene una función adaptativa, que el ser humano vaya adaptándose poco a poco a lo que está por venir. ¿Qué propicia aquí? Prestar atención a las potenciales consecuencias. Estoy preocupado porque lo que estoy haciendo hoy puede generar algo en el futuro. Estoy preocupado porque yo sé que las personas en este momento no están acatando las medidas de seguridad necesarias y esto puede generar un rebrote del virus. Entonces tengo que analizar estas cosas y la preocupación me lleva a la incertidumbre de no saber lo que va a pasar para poder generar estos posibles escenarios. Preocupación muy ligada a incertidumbre, muy parecidas. La tristeza es algo que hemos experimentado todos y que en estos tiempos lo estamos experimentando más. Y recuerda, es una respuesta normal. ¿Por qué? Porque estamos valorando nuestras pérdidas. Tiene la función de asimilar lo que nos está ocurriendo y nos permite reflexionar para poder afrontar esta situación. Dios quiera ninguno de ustedes tenga que asumir estas pérdidas o tener que valorar alguna de las pérdidas, de repente algún familiar, ¿no? Pero para quien lo ha tenido que hacer, entonces la tristeza es ese mecanismo de defensa en el cual el ser humano tiene que aceptar que ha perdido algo muy valioso y que se está triste, pero que luego uno tiene que recuperarse y poder afrontar la situación que se está pasando. La tristeza también va a ayudar a la supervivencia del ser humano. Si te sientes triste es porque estás valorando que has perdido algo muy importante y que tienes que asimilar esto que te está ocurriendo. ¿Para qué? Asimilarlo, hacerlo tuyo, para luego poder afrontar esta situación, poder salir airoso de esto que estás pasando. La culpa. La culpa nos ayuda a tomar conciencia sobre actos y comportamientos que hubieran generado daño o riesgo de daño, tanto para uno mismo como para las demás personas. Nos impulsa a reparar los errores y rectificar, en definitiva, a responsabilizarnos y actuar en consecuencia. Por ejemplo,
Bueno, esto sería el contrario de la preocupación y la incertidumbre. Este no mira hacia el futuro, este mira hacia el pasado. ¿Por qué? Porque hace una retrospectiva, hace una visión anterior a lo que estoy pasando. ¿Por qué lo estoy pasando? Porque hice algo que generó la consecuencia que estoy viviendo ahora. ¿Y qué me puede hacerle esa sensación de culpa? En estos casos, por ejemplo, a mantener las medidas de aislamiento y prevención, porque podemos sentirnos culpables de que los peruanos, en tal caso, para irlo haciendo un poco más particular, los seres humanos, los peruanos, no hemos adoptado del todo las medidas. Entonces, como no hemos adoptado, nosotros nos sentimos culpables porque el Perú sigue avanzando en contagiados. Y como sigue avanzando en contagiados, ese sentimiento de culpa me puede hacer que ahora sí tome en serio, si es que no lo estuve haciendo, tome en serio las medidas de aislamiento y prevención. Que ahora sí tome en serio los protocolos de limpieza, de higiene. Y mira que esto va a repercutir de aquí en adelante, porque nos habíamos olvidado de todas estas cosas y que esta pandemia nos vino a recordar: hay que lavarse las manos, hay que estornudar o toser tapándonos. Todas estas cosas teníamos que hacerlas, pero no lo hacíamos. ¿Y por qué no lo hacíamos? Porque nos olvidábamos, porque era algo que no servía. Pero hoy por hoy, cuando tu vida se ve amenazada, ese sentimiento de culpa te hace recordar que hay cosas que sí debiste hacer y que de ahora en adelante, las tienes que hacer. ¿Pero por qué las vas a hacer? Porque tu vida está amenazada. Y este sentimiento de culpa es el que genera ese mecanismo de defensa, el cual te hace prevenir, te va a hacer adoptar esas medidas que necesitas. El enfado es otra emoción que a veces decimos: no puedo estar enfadado porque eso es malo. Pero también es un mecanismo de defensa. ¿Qué hace? Pone límites. Nos defiende de amenazas de daño y defender nuestros derechos. Claro, una persona enfadada se ve un poco más fuerte, pero claro, el enfado a cierto modo también puede servir para poder decir: ¿sabes qué? Hasta aquí, porque cuando una persona la vemos enfadada es cuando recién le tomamos importancia, o le decimos: uy, bueno, se molestó, ahora sí vamos a hacerle caso. No, pero también el enfado a grandes, como les digo, grandes medidas, como que ya no es tan saludable. Pero sí, también, si ahora nos sentimos enfadados, puede ser para ponernos límites, ¿no? Para poner límites, para poder expresar o defendernos de algunas amenazas. Que la persona del costado, en el caso por ejemplo de tu papá, se va a comprar y la persona del costado no tiene mascarilla, no respeta el metro de distancia, entonces tu papá, enfadado, podría decirle que por favor retroceda y que por favor tome las medidas de seguridad. Y entonces la otra persona va a ver que en este caso tu papá está molesto, está enfadado, y sirvió como un mecanismo de defensa que ayuda también a preservar la vida. Por eso te digo, en cierta medida también es necesario enfadarse. Entonces, ya que sabemos todas estas cosas, que no todas las emociones que creíamos malas son malas, ¿qué necesitamos? Vamos a necesitar dos cosas. ¿Y cuáles son esas dos cosas? Vamos a adoptar una actitud positiva para la solución de problemas. Actitud positiva. Eso no quiere decir que no puedo tener las emociones que acabamos de estudiar, que acabamos de conocer. El tener esa actitud o adoptar esa actitud positiva quiere decir que a pesar de que yo voy sintiendo estas emociones, que son mi mecanismo de defensa, que tú lo puedes experimentar y está bien que lo experimentes, yo tengo que adoptar una actitud positiva. A partir de mis mecanismos de defensa, donde me cubrí, puedo yo solucionar los problemas de una manera
positiva. ¿Sí? Y el otro punto importante es generar, facilitar y propiciar emociones agradables. A partir de mis mecanismos de defensa, donde ya me he sellado, donde yo he podido preservar mi integridad, puedo generar emociones agradables, propiciarlas, alegría, en contraste a la tristeza. ¿Sí? Entonces, ir generando a partir de estas emociones que hemos estudiado como malas, que no son malas, te lo repito, no son malas, son emociones que nos ayudan a defendernos, pero a partir de ellas podemos generar las contrapartes, vamos a generar las contrapartes que van a ayudar a una mejor vida en sociedad y en este caso, en primer lugar, una vida familiar. Sí, porque también podemos experimentar estas emociones en la familia, porque estamos todo el día y se ven casos que no se han visto hace tiempo, porque esa convivencia no era así, porque ahora estamos todos en la casa, todas las 24 horas, y también tenemos que generar tolerancia, la tolerancia que tiene que primar en este caso, el respeto también. Entonces, estas emociones agradables como la tolerancia, el respeto, la ayuda, van a ser esa contraparte a nuestras emociones que han servido como mecanismo de defensa y de preservación de nuestra vida. ¿Sí, chicos? Entonces, tenemos que cambiar un poco la forma, porque recuerda, no es malo sentir estas emociones. Si las sentimos es porque nos estamos protegiendo, pero a partir de ellas vamos a construir nuestras emociones agradables hacia arriba. ¿Sí, chicos? Muy bien, como siempre, un gusto haberme dirigido hacia ustedes y nos vemos en nuestra clase virtual la próxima semana. Cuídense.